Bueno, conversando con unos amigos sobre la pensión al expresidente Fujimori, estoy diciendo expresidente porque todos los congresistas del Fujimontesinismo siguen entreverando a la gente diciendo el presidente Fujimori. Y como hay muchas personas que no leen periódicos, que no leen libros, que no están muy actualizados, sobre todo gente de las alturas, y lamentablemente pues ningún gobierno se ha ocupado de ellos, y cuando escuchan el presidente Fujimori piensan que Fujimori es el presidente. Ojo, ¿eh? Pero sobre la pensión yo estaba pensando, ¿no? Y conversando con unos amigos les decía, si en el bolsillo izquierdo me deben 55 millones de soles, en el bolsillo izquierdo, con el bolsillo derecho le voy a pagar su pensión de 15.600, aparte que le dan carro, le dan chofer, le dan un asistente de 3.700 soles, le dan 7 policías y 150 galones de gasolina. Y con el bolsillo derecho, toma, te doy 15.600 soles para que de ahí me pagues una parte de lo que me debes. Es antilógico, totalmente antilógico, ¿no? Porque si a mí me deben más de 55 millones, ¿no? Que es una deuda del Estado, y yo del otro bolsillo del Estado le voy a dar una pensión vitalicia para que de ahí me pagues algo ilógico, ¿no? Es como que tú le prestaste a un pata 1.000 soles o 10.000 soles y nunca te pagó, y tú le dices, bueno, te voy a dar 1.000 soles mensuales para que de esos 1.000 soles una parte me vas a pagar de los 10.000 que me debes. Es tontería y media. Pero así estamos, ¿no? Así estamos, y además el señor que no le corresponde la pensión porque él disolvió el Congreso. Una corrupción total que salieron los videos de Montesinos con los paquetes de millones de soles que le daban a los que le iban a pedir, que ya ustedes saben quiénes son. La corrupción en todos los poderes del Estado, la compra de congresistas, ¿no?, que fue atroz, los poderes copados, las desapariciones de la gente, esterilizaciones forzadas, muerte por todos lados, desapariciones que hasta ahora no se encuentran las personas. Eso está en historia. Y se fuga, o sea, se va a una conferencia y él ya sabía que ya no iba a regresar a Perú y se queda en otro lado. Renuncia por fax, fue vacado por incapacidad moral. Con el tiempo regresó a Chile pensando que Chile no le iba a hacer nada. Y bueno, lo extraditó al Perú. En Perú le hicieron un juicio justo. Él inclusive se declara culpable. Tuvo, creo, no sé, 15 años preso, no me acuerdo cuánto. Hicieron una jugada para sacarlo la vez pasada, y con Kuczynski y su hijo Kenji, que también estaba con problemas. Pero ya se arregló todo. Luego, ahora, con este gobierno, le dan libertad a un presidente que decía que se estaba muriendo hace años y que por favor pues le den libertad. Los hijos decían, no Keiko, porque Keiko no hizo nada cuando tuvo 72 congresistas, no le interesó. Y le dan el indulto, ¿no? Y ahora están pidiendo la pensión vitalicia. Por si acaso, el indulto no borra la pena. Él sigue siendo un delincuente, porque toda la persona que estaba en la cárcel es un delincuente. Entonces, el indulto borra los años que le faltaban. Si él tenía, por decir, 25 años y cumplió 20, vamos a decir, esos 5 que le faltan se lo condonan, se lo perdonan los años de pena, pero la condena en sí no, es un indulto. Tengo entendido por abogados que he escuchado que cuando es una amnistía, ahí sí se borra todo, pero a él no le han dado amnistía, le han dado condonación de pena. O sea, lo indultan y le condonan los años que le faltaban cumplir en cárcel, y ahora se está paseando pues por todos lados, ¿no? El señor que se estaba muriendo con oxígeno ya no usa oxígeno, camina, salta, corre, está haciendo campaña, preparando toda la cuestión para lanzarse de presidente. Ya lo dijo que se va a lanzar, su hija también ya lo ha dicho.
sale por redes sociales, por todos lados, o sea, el hombre que se estaba muriendo, ¿no? Nos agarró de cholitos. Ahora, cuando él se va, cuando él se larga, nos deja botado a todos los peruanos, él postula en el Japón, ojo, postula en el Japón para una posición gubernamental, creo que era para congresista, diputado, no recuerdo si se denomina congresista o diputado, pero era para el Senado o algo japonés. Entonces la pregunta que yo me hago como todo peruano, con pensamiento lógico, con pensamiento libre de pensar, ¿cómo es posible que Japón lo acepte a Fujimori, Alberto Fujimori Kenya creo que era? ¿Cómo es posible que Japón acepte a un peruano, entre comillas, para que sea político y dé leyes, fiscalice lo que hacen similar aquí en el Perú? Entonces, el señor no era peruano, es japonés, por eso que permitieron que en Japón postule, porque si no, no le permiten absolutamente nada. Ahora, cuando se hacen las investigaciones, porque aquí hubo varios personajes en el Perú que descubrieron que Fujimori no era peruano, sino japonés, y nos estuvo gobernando un japonés, imagínense, ¿no? Qué ignorancia. Y según las investigaciones serias que han hecho, cuando vienen los padres de Fujimori viene bien pequeñito y lo inscriben aquí en el Perú, pero origen de nacimiento era Japón, o es Japón. Por eso que le permiten postular a un puesto político a Fujimori en Japón. Y no ganó, no tuvo los votos, claro, porque nadie lo conoce. Y eso fue, ¿no? Entonces hemos sido engañados demasiado tiempo, y es tiempo de despertar. Y a esos jovencitos que están en el Congreso, que son congresistas que no vieron el gobierno de Fujimori, o estuvieron pues de 5 años, 4 años, que no saben nada, ni solamente piden su teta y su comida, y ahora son congresistas, pintan pajaritos, dicen cosas, porque le han contado, porque le han dicho, pero no sabe la verdadera historia. Hay muchos libros que son verídicos, ¿no? Que habla de la historia. Pero si tú, joven, te juntas con una persona que ha sido lavado el cerebro por el fujimontesinismo y te va a contar pajaritos, tú te la vas a creer porque tú no la has vivido y ni siquiera has leído un buen libro de historia de corrupción del Perú. Entonces no puedes saber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros, hablando de historia, en la historia de Perú, cuando estábamos en el colegio, al menos cuando yo he estudiado, pucha, que hace un infierno de años, la educación era totalmente distinta y se llevaba cursos pues, de filosofía, se llevaban cursos de lógica, matemáticas, aritmética, trigonometría, anatomía, historia del Perú, historia universal, geografía, religión, instrucción premilitar, sí, y otros cursos más. Era un infierno de cursos. Y las personas que salían con quinto de media eran como si fueran universitarios. Y las empresas los captaban porque eran personas, muchachos muy bien preparados, inclusive los bancos, ¿no? Los bancos, donde yo he trabajado como 30 años, como le dije hace poco, captaban a esa gente. Yo también entré ahí. Yo estudié en la universidad, pero en realidad no terminé. Estudié ingeniería civil, pero no terminé. Y entré a trabajar al banco. Y después ocupé hasta puesto de administrador, como le digo, sin ser profesional. Inclusive cuando yo estuve en Ica, porque a mí me trasladaron pues, por todo el Perú, he estado por todos lados, y al final ya salí acá de Ica, y me olvidé de decirle en el anterior video que un año, 2 años antes, los fines de semana me iba a dar capacitación, viajaba por todo el Perú como coach o entrenador, que se le llamaba antes, o monitor, que se le llamaba en esas épocas. Yo daba charlas de técnica de atención al público, psicología del cliente, bueno, y sistemas para poder captar clientes y retenerlos y fidelizarlos, ¿no? Bueno, entonces antes estudiaba y salías bien preparado. Ahora salen pues muchachos que están en la calle, ¿no?
Entonces, así como se estudia a estos políticos, también en la historia se debe de estudiar con buenos libros la historia del Perú, para saber, para que no nos engañen. Y en el colegio nos enseñaban una historia bien avanzada, pero al pasar los años yo he encontrado libros que dicen otra historia. Inclusive hay libros publicados con una edición muy, muy reducida de los bancos, que yo tengo varios tomos de eso. Y estaba leyendo un libro muy interesante que dice Parte de Guerra. Creo que una vez se lo comenté, Parte de Guerra, en la cual hablaba de Hipólito Unanue, ¿no? Cuando se firmó una primera acta antes del acta de la independencia, o sea, antes y después fue la independencia en 1821, el acta se firma antes. Hipólito Unanue tenía que intervenir en esa acta. Pero ojo, Hipólito Unanue en esas épocas dependía del rey de España, colaboraba con el rey de España, trabajaba con el rey de España, y se entiende que el rey de España le pagaba. Y luego que se firme el acta, posteriormente Hipólito Unanue ya se sale de colaborador del rey de España. Es que imagínense, no sabíamos nada de eso, no sabíamos absolutamente nada, porque la historia se va descubriendo con el tiempo. Entonces, todos estos sucesos que están pasando en el Perú, en Venezuela, en todos lados, eso va a quedar en la historia, ¿no? Por eso que hay que documentarse bien, comprarse unos buenos libros dependiendo del autor, revisando quién es el autor, googleándolo, chequeándolo, como si fueras un hacker, por decir, y empiezas a investigar todo. Y si ese autor es muy bueno, bueno, compras sus obras, tienes que entrar a YouTube para ver esas entrevistas, esos comentarios. Ahí vas sacando tú ideas y conceptos, ¿no?, para afianzar tu conocimiento, y cuando alguien te venga a pintar pajaritos, no le vas a creer. Después, en ese libro Parte de Guerra, que ya lo estoy terminando, también habla que cuando bueno, la revolución peruana se gesta mayormente por la sierra, ¿no? En la sierra se gestaron grandes combates, e inclusive hubo guerrilla. Imagínense, en esa época, una guerrilla peruana. Había un escuadrón muy bien preparado, por decir, como los Rangers, ¿no?, de Estados Unidos, los comandos de Estados Unidos, los comandos de acá de Perú también, que son muy bien preparados. Había un batallón que se llamaba el batallón Numancia, que más o menos eran 650 soldados recontra preparados y muy bien armados, porque los peruanos no estaban mal armados, ¿no? Y cuando ven que las fuerzas patrióticas con San Martín estaban triunfando en diferentes sitios, la mitad de ese escuadrón se pasa a los patriotas, a los peruanos, y luego la otra mitad con el tiempo se vuelve a pasar. Hubo una rebelión, se rebelaron contra España y se pasaron al Perú y apoyaron la independencia. Ojo. ¿Y a qué me refiero esto? Porque en Venezuela también está pasando lo mismo, ¿no? Hay mucha parte de la policía que ya se está pasando al pueblo, a los ciudadanos que han ganado las elecciones, ¿no?, con su presidente. Y con la señora esta María Colchado, creo que está haciendo una gran labor por la libertad y la democracia. Y en esas épocas en España, cuando hubo la guerra con España y Perú, para liberarnos, se pasó pues un gran número del ejército español a nosotros, porque ya veían perdido, ¿no?, su batalla, ¿no?, para seguir quedándose en el virreinato del Perú, porque el virreinato del Perú era muy rico, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas, estoy mezclando una serie de cosas, pero más o menos estoy comparando, ¿no?, lo que puede pasar. Por eso entré a la parte de la historia, porque hay muchos congresistas que creen que Fujimori fue un santo salvador del Perú. Fujimori hizo algunas cosas buenas en su primer gobierno, pero después ya pues se corrompió porque lo vio bacán, fácil, pero nos dejó también una inflación tremenda. Se dice pues que salieron pues miles de millones de dólares
A Montesinos le dio 15 millones cuando se retira del gobierno y después por el escándalo que hubo tuvo que devolverlo. Montesinos devolvió los 15 millones pero en otra denominación. Ojo con eso. Y así pues, ¿no? Ha habido tantas cosas que muchos creen que Fujimori fue un santo y un buen hombre. Hubo esterilizaciones forzadas, están como 180 casos que están denunciando hace muchos años. Y inclusive escuché que mujeres que las llamaban para ver a sus hijos, ¿no? Atenderlos los médicos, pero y ahí le empezaban a decir que tenía que esterilizarse y que tenía que firmar con un documento. O a veces no firmaban nada y si no lo hacían, la amenazaban a la señora que iban a ir en contra de su familia, de sus hijos. Y hay personas, según lo que yo he escuchado en el programa, declaraciones de personas que inclusive las amarraban y a la fuerza le hacían las esterilizaciones. Ese es un crimen, ¿no? La libertad de esa persona de poder tener 1, 2, 3 hijos, ¿no? Por aquí en el Perú pues se puede tener un poco más, ¿no? Dos hijos, 3 hijos, ¿no? Que hay veces que se pasan, pero en la China, por ejemplo, un hijo, ¿no? En China solamente puedes tener un hijo, porque si no está prohibido, te penado. Y así, ¿no? O sea que hay que revisar, leer, investigar, invertir un poquito de tiempo con las buenas lecturas y seguir adelante, ¿no? Y no creer lo que nos dicen a rajatabla, como lo he dicho 100 veces. Tú escucha y después analiza. No creas de arranque. Como dice el que crea, duda y rechaza es un ignorante, ¿no? Todos somos ignorantes. Yo también soy un ignorante tremendo, ¿no? Porque me falta conocer muchas cosas. Pero una vez que tú ya has analizado a profundidad todo lo que has visto, todo lo que has leído, todo lo que has escuchado, puedes decir, yo creo por esto, rechazo por esto o dudo por esto. Pero si tú no tienes esa plataforma de conocimiento, esas bases, nunca vas a poder tomar una decisión. Ojo que se vienen las elecciones, el 2026. Y eso lo vamos a hablar después porque nos estamos saliendo del tema. Muchas gracias por escucharme y comparte este video con ese fondo de los agujeros negros, ¿no? Que el que no raciocina, no piensa, no razona con pensamiento crítico, por esos agujeros no vamos a ir. Por eso que Venezuela está así, ¿no? Venezuela está así porque hay corruptos, tiranos, asesinos, criminales. Y ojalá que no lleguemos a eso porque aquí en el Perú también todo está patas arriba. Hay una corrupción tremenda. Se están apoderando de todos los poderes. Mucho cuidado con eso.